en la carta que el apóstol Pablo escribió a Filemón, y no van a tener ahí ningún problema porque es un solo capítulo. Esta es una de las cartas que conocemos como de la prisión. Es una carta que se escribió en el año 60 después del Señor Jesucristo, y se puede notar como una carta de amor también, Y ya vamos a ver aquí un poquito la historia. Yo después les animo a que ustedes la lean toda en su casa. Son 25 versículos nada más. Nosotros vamos a comenzar leyendo el primero y después de ahí vamos a estar saltando hasta el versículo 7. Entonces, Filemón 1:1 dice la palabra: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Ahora versículo 7 dice: pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor por ti, oh hermano. Han sido confortados los corazones de los santos. El apóstol Pablo le está diciendo eso a Filemón. Filemón era el pastor de la iglesia en Colosas. Verso 8, dice Pablo: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo, Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, en cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Esta carta, hermanos, hace ya un tiempo atrás yo prediqué sobre Filemón. Al final de la carta, Pablo le dice: yo sé que tú vas a hacer aún más de lo que te pido. Yo prediqué un mensaje con ese título, pensando en Filemón, el pastor de Colosas. Pero esta noche, esta carta, nos vamos a enfocar en Onésimo. Él va a ser el centro de esta carta. Y a través de él quiero compartir este mensaje que se llama el brillo de un siervo útil. A través de Onésimo vamos a tratar de ver eso, el brillo de un siervo útil. Esta es la historia, hermano, de un esclavo que huye de su amo, de Filemón. En la casa de Filemón funcionaba la iglesia. Él tenía ese doble rol, era el pastor y era amo, tenía esclavos a su cargo. Uno de ellos era Onésimo. Un día Onésimo mete la mano donde no debía, se apodera de algo que no le correspondía. Un ladronzuelo se vuelve, un raterito, y huye, escapa. Pero nadie puede huir más allá de donde la gracia de Dios le puede alcanzar. Así que huyó Onésimo. La vida de él era una vida oscura, su historia era una historia oscura. Él era un hombre ingrato, desagradecido con su amo Filemón. Y este robó, huyó y lo pescaron después. Esa es la síntesis de la historia de él. Robó, escapó y lo
pescar. Él era un traicionero, traicionó la confianza del pastor, traicionó la confianza que le tenía a su amo y trató de huir lo más lejos que podía. Esta historia sucedió aquí en Colosas. Hoy es una ciudad que es todo ruina, está en el territorio de lo que es el moderno país de Turquía. Pero el nombre Onésimo es el mensaje. El idioma griego usa la palabra Krestos. Esa palabra quiere decir muy útil, muy provechoso. Onésimo. Pero Pablo en el versículo 11 hace un juego de palabras. Y ese juego dice, antes a ti te era inútil. Esa es la palabra akrestos. Dice, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Entonces la palabra onésimo significa muy útil, muy provechoso. Pero cuando usted le agrega la letra A adelante a la palabra griega, significa inútil. Y este hombre todos lo identifican como alguien inútil. Y es la gran lección de cómo gente inútil puede volverse muy valiosa, una joya importante en las manos de Dios. Y esto tiene mucho que ver con nuestras vidas, porque esta es la vida de una persona que por obra de Cristo se volvió sal y luz. El Señor nos pidió a nosotros que seamos la sal de esta tierra, que la contaminación, que la pudrición no avance en este mundo y que eso puede ser frenado por nuestro testimonio como cristianos, comportándolos como sal. También el Señor nos pidió que seamos luz, porque este mundo está perdido en las tinieblas y nosotros tenemos que relucir para que ellos sean atraídos a Cristo. Y este hombre que era inútil, Onésimo, se volvió sal y luz. Un hombre que el Señor Jesús transformó su vida completamente. Yo quiero que juntos esta noche descubramos algunas cosas de este hombre. En primer lugar, 3. Lo voy a poner por letra. Letra A. Este hombre llegó a brillar porque él tomó la convicción de que era pecador. Eso lo transformó de un inútil a útil. Tuvo la convicción que era pecador. Hoy en las iglesias no se ve tanto eso. Hoy la gente piensa que son estrellas en las iglesias. Y quien debe brillar en la congregación es Cristo, no nosotros. Lo que tiene que reinar es la luz de Cristo, no nuestra luz. Nosotros no somos lo importante es el Señor. Y a veces nosotros nos olvidamos de que somos pecadores y que a veces hemos tenido una gran trayectoria como pecadores. Y el pecado nunca es gratuito, el pecado siempre trae sus consecuencias. El pecado siempre trae sus resultados malos. Por eso la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Pero este hombre comenzó a tener un cambio en su vida y llegó a brillar para Dios, porque él tuvo esa convicción de que era pecador. Otra vez, en las iglesias hoy se ve gente con aires de superioridad, que se creen súper santos, que se creen súper puros, y eso los hace sentir como que son mejores que otros hermanos. Y hasta a veces los hacen a un costado a otros hermanos y hasta los tratan con desprecio. Porque a diferencia de este hombre, han perdido la convicción de ser pecadores. Somos pecadores. Y este fue el primer paso importante en la vida de Onésimo. El segundo paso importante, que él aprovechó la oportunidad que tuvo para romper con las cadenas que le ataban al pecado. Nosotros muchas veces cargamos el pecado, caminamos con el pecado, escuchamos una predicación, una exhortación, sentimos claramente la voz de Dios hablando en nuestra vida para que abandonemos un pecado, pero seguimos en convivencia con el pecado. No aprovechamos la oportunidad que Dios nos da para corregir, para cambiar nuestro mal andar. Pero este hombre llegó a brillar para Dios porque él aprovechó la oportunidad. Conoció el Evangelio, conoció a Cristo y rompió con esas cadenas del pecado que lo lastimaban profundamente, que lo torturaban. Él
hizo en su vida lo que Pablo escribió a los Corintios, cuando dijo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Desde que conocí a Cristo, rompí las ataduras con el pecado, rompí las cadenas con el pecado, y ahora soy una nueva criatura, estoy en Cristo. Y cuando tengo que hablar de mi pasado, lo hablo en esos términos y en ese sentido. Las cosas viejas pasaron, ya no estoy en esa vieja vida, ya no estoy atado a esos viejos vicios, ya no estoy atado o encadenado a aquellas viejas prácticas que deshonraban a Dios y que ofendían a Dios. Este hombre Onésimo llegó a tener brillo en su vida, porque él, cuando conoció a Cristo, rompió definitivamente con su pasado, con su pecado. Se liberó de las cadenas que le torturaban. Y cuando usted veía su vida, ya no había nada de rastros ni huellas de su vida vieja, de su vida anterior. No muchos creyentes pueden decir eso hoy, porque algunos tienen un poco de iglesia y cada tanto hacen una visita a sus viejos vicios, a sus antiguos pecados. Pero este hombre rompió definitivamente con su pasado y vivió una vida nueva, y se pudo ver en él el brillo de un siervo útil. La tercera cosa que vemos en él: tuvo convicción de ser pecado, aprovechó la oportunidad para romper las cadenas, y él pudo brillar porque él sí se apoderó de la nueva vida que Cristo le ofreció. Dice el Señor Jesús que él vino para darnos vida y vida en abundancia. Y frente a esa propuesta nosotros decidimos: o seguimos viviendo en el pecado, revolcándonos en el pecado, o vivimos la vida abundante. Cristo no falló en su promesa. El propósito del Señor es que tengamos vida abundante. Y cuando vemos un cristianismo triste, un cristianismo aburrido, sin motivación, no es porque el Señor falló en su promesa, hay algo mal en nosotros. Y este hombre aprovechó esa oportunidad y vivió esa vida nueva, la vivió con intensidad, porque él verdaderamente sintió que dejó de ser esclavo para pasar a ser un hombre libre. Él sintió verdaderamente que era alguien que estaba muerto en sus delitos y pecados, y que ahora, por obra de Cristo, estaba vivo para el Señor. Era un cambio notorio el que había en su vida. Había quedado atrás su tiempo de tormentos, de aflicciones, de preocupaciones. Ahora él tenía a Cristo y quería servirle. Y por eso, cuando miramos a Onésimo, vemos en él el brillo de un siervo útil. Ese brillo en la vida de Onésimo tiene que animarnos a nosotros. Ese brillo de siervo útil en la vida de Onésimo tiene que contagiarnos a nosotros. Porque nosotros también necesitamos brillar para Dios, y Dios espera que nosotros brillemos. Es lo que Pablo le dijo a los filipenses: resplandecéis como luminares en el mundo. Así nos quiere ver Dios. Resplandecéis como luminares, esos luminares, así como se distingue el sol, como se distingue la luna, que nuestra presencia como cristianos en el mundo pueda ser distinguida. Que la gente note que somos del Señor y que podamos brillar para Cristo. Pero cuando yo me meto en los pasajes de esta historia, yo encuentro un cuadro, un retrato de alguien que tiene mucho que ver con mi vida. Al mirar la vida de este esclavo redimido, rescatado, yo encuentro muchas cosas que tienen que ver con mi vida. Pero aquí hay una figura que yo quiero notar. Cuando vemos la vida de Filemón, quien era el pastor en esta iglesia en Colosas, su papel se parece como el de Dios el Padre. Cuando lo vemos a Pablo escribiendo esta carta y ese contenido, parece que estamos viendo en él a Jesucristo, Dios el Hijo. Y cuando vemos a Onésimo, nos vemos a nosotros los pecadores. Pensamos en Filemón. Él era un amo ofendido, porque su esclavo le robó y huyó. Y en eso se parece Filemón a Dios, porque nosotros por nuestro pecado hemos ofendido a Dios. Hemos transgredido la ley de Dios. Filemón, como un amo terrenal, tenía la autoridad de dar la orden de que lo encontraran a Onésimo y lo mataran. Era su esclavo, podía hacerlo.
Dios también, nosotros somos su propiedad. Él nos creó y por ser transgresores, Él tenía la autoridad y el poder para terminar con nuestra vida. Sin embargo, aquí estamos todavía. Porque este hombre Onésimo, que se portó como un delincuente violentando la ley, nosotros también como delincuentes violentamos la ley divina, no respetamos la ley de Dios. Y Dios podía habernos quitado la vida por eso, pero no. Filemón, Dios y Filemón usaron de misericordia. Filemón con Onésimo, Dios con nosotros, mostró su misericordia. Y Pablo se parece mucho al Señor Jesucristo, nos hace pensar porque Él está haciendo un papel de intercesor, de sustituto. Está escribiendo una carta a su amigo Filemón y le está diciendo, recíbele a este como a mí mismo. Y mire lo que le dice ahí Pablo en el versículo 17. Dice Pablo, dice, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Y en eso Pablo se parece al Señor Jesucristo cuando en la cruz del Calvario dijo, consumado es. Esa expresión quiere decir, la deuda ya fue pagada. Nuestro precio costó la sangre preciosa de Cristo. Él fue nuestro mediador. Pablo le dijo a Timoteo, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La deuda ya fue pagada. El Señor intercedió por nosotros, murió en esa cruz para que obtengamos el perdón. Pablo escribió esa carta y se ve que Filemón le debía muchos favores. Y Pablo le dice, si algo te debe, ponlo a mi cuenta. En otras palabras le está diciendo, tú me debes mucho más. Perdónalo y recíbelo. Pero ahora Pablo le está diciendo, no quiero que los recibas como un esclavo más. Mi petición, dice Pablo, es que tú lo recibas como un hermano amado, no como esclavo. Dice el Señor Jesucristo, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Hermano, Pablo aquí está intercediendo, escribiendo, y nos está haciendo recordar que nosotros somos como Onésimo. Somos pecadores, pero también nos recuerda que somos arrepentidos y somos salvos por Cristo. Nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Cristo nos salvó y ahora gozamos de los favores y gozamos de las bendiciones y gozamos de la misericordia de Dios. A Onésimo, en una etapa de su vida, se lo identificó como un hombre inútil. Eso quiere decir alguien que no era provechoso, que no era bueno para nada. La gente veía la vida de Onésimo, su antigua vida, y veía una vida sin valor. Pero el día que ese esclavo se arrepintió, pasó a ser una joya valiosa en la obra de Dios. Una joya valiosa en la obra de Dios, y empezó a mostrar el brillo en su vida, el brillo de ser un siervo útil. Robó, huyó y después de algún tiempo lo pescaron. Y ahora terminó ahí en esa cárcel, donde Pablo al escribir nos recuerda. Dice, yo escribo, Pablo, prisionero de Jesucristo. Él no dice, yo soy prisionero del César romano. No, yo soy prisionero de Cristo. Él llegó a la cárcel por ser un predicador de la palabra de Dios. Y fue puesto allí en la cárcel para llegar con el mensaje del evangelio a gente que de otro modo nunca hubiese llegado. Así fue que él alcanzó a todos aquellos que eran los servidores cercanos del César romano. Pablo los conoció, les predicó y ganó a muchos de ellos para Cristo. Por eso él escribe, yo escribo como prisionero de Jesucristo. Algún delito volvió a cometer Onésimo y cayó en esa cárcel. Pero allí estaba Pablo. Pablo con la misión de predicar el evangelio lo hizo, lo guió a Cristo, se convirtió Onésimo, dejó su vieja vida y Pablo comenzó a discipularlo. Con el paso del tiempo vio que Onésimo comenzó a madurar, a crecer.
Con el paso del tiempo, Pablo fue viendo que se volvió una persona madura. Y cuando estuvo listo, escribió esta carta y lo recomendó como un predicador. Este es un predicador, dice Pablo, yo me lo quedaría con él a mi lado porque me es útil. Pero hay algo en su pasado que se debe corregir. Él te robó, ahora que vaya y que te sirva no como esclavo, sino como predicador, como un hermano amado, que él pueda mostrar delante de ti la misericordia de Dios y pueda mostrar, Filemón, delante de ti el brillo de ser un siervo útil. Y a veces Dios, hermano, cuando nosotros dejamos de ser rebeldes y cuando dejamos de endurecernos, Dios empieza a trabajar en nuestra vida y empieza a pulir nuestra vida. Y si nosotros le dejamos a Dios trabajar, Él va a hacer que nuestra vida también brille como la de Onésimo. Se va a ver en nosotros el brillo de un siervo útil. Y la pregunta que se impone es, ¿cuándo vamos a brillar nosotros? ¿Es este todo el brillo que podemos dar? Y un día estaba ahí frente a mi celular y de pronto esa pantalla estaba oscura y no veía nada. Digo, ¿cómo se hace acá? ¿Se rompió? ¿Qué pasó? Pero había una sección que yo desconocía. Y ahí movía el dedito y recuperaba el brillo y mucho brillo en la pantalla. Y hay veces, hermanos, que tenemos que tomar conciencia y dejar que Dios trabaje y que Él saque mucho brillo en nuestra vida. Dejar de jugar a ser rebelde, opositores a Dios. Porque Onésimo cambió su vida porque escuchó predicación bíblica. Porque Pablo le habló del Señor, de la obra del Señor, del amor del Señor. Y luego que él fue salvo, Pablo le enseñó la importancia de servir al que es nuestro Salvador. Y todo eso tenemos que saber nosotros también. Es el mismo recorrido que tenemos que hacer. Ya escuchamos predicación, ya oímos del amor de Dios, ya tenemos a Jesucristo como nuestro Salvador. Ahora tenemos que ser servidor de Él. Y esa es la oportunidad para brillar. Es la oportunidad de dejar de ser un fugitivo y de empezar a brillar para Dios. Hermanos, cuando usted puede sospechar que en la agenda de Dios hay una hora en la que Dios quiere empezar a trabajar en nuestra vida. Y Dios quiere trabajar en nuestra vida personal, pero Dios quiere trabajar en nosotros como iglesia local, como congregación. El fin de Dios es lograr que seamos cristianos brillosos, que ese lustre que Dios saque en nuestra vida, que nos haga brillar, que la gente pueda notar de que eso es una obra de Dios, porque esa clase de brillo no se conoce o no se consigue en instituciones humanas. Hay un brillo especial que solamente Dios sabe dar. Y es el brillo que Dios le da a aquellos que fueron inútiles, pero se deciden servirle y Dios los hace brillar. Todos nosotros podemos brillar para Dios. Y Dios empieza a trabajar en nuestra vida, a ilustrar nuestra vida. Y empieza a despojarnos de nuestros malos hábitos. Dios trabaja y empieza a despojarnos de nuestros pecados. Dios trabaja en nosotros y nos quita el peso de nuestra inutilidad. Nos sentimos libres porque Dios saca ese peso de encima nuestro. Dios, hermano, termina con nuestras rebeldías y empieza a sacar brillo. Un día, esta noche puede ser ideal. Si usted no está conforme con su brillo, puede decir, Dios puede aquí sacarme más brillo. Un brillo que me transforme en un siervo útil. Un brillo que realmente me haga un digno representante de mi Salvador. No quiero tener una vida oscura. No quiero tener una vida teñida. Quiero tener una vida que brille para ti, Señor. Enteramente brillar para Dios. Yo creo que Dios un día acomodó su agenda y habló a nuestros corazones y habló al corazón de otros hermanos y nos empezó a traer en este lugar. Y algunos nunca pensaron, otros ni siquiera sospecharon, ¿por qué Dios me trajo a este lugar? Yo encuentro la respuesta rápidamente para poder brillar para Él. Porque Dios me trajo a este lugar, a la Iglesia Bautista Maranata,
para que yo eche raíces, para que pueda crecer en este lugar, para que pueda dar frutos que le den la honra y la gloria a mi Salvador. Y solamente le voy a dar frutos a Dios cuando mi vida esté brillando delante de Él. Hermanos, tenemos que brillar y esta es una oportunidad. La Biblia está llena de historias como estas. La de hoy, un ratero, un ladrón, un fugitivo, un hombre inútil. Pero cuando tocó la mano de Dios esta vida, fue salvo. Fue una vida nueva y fue una vida que salió a brillar, a mostrarle al mundo el brillo de un siervo útil. Y ese brillo llega hasta nuestros días. Y en esta misma noche ese brillo de este hombre, nacido de nuevo por Cristo Jesús, puede motivarnos a nosotros a que brillemos como Él en el pasado. Hoy es nuestro tiempo, hoy es nuestra oportunidad. Tenemos la palabra de Dios que nos exhorta, tenemos la palabra de Dios que nos anima, tenemos la palabra de Dios que nos motiva, que nos levanta, tenemos la palabra de Dios que nos impulsa adelante, tenemos absolutamente todo. Solo falta que nos rindamos verdaderamente a Dios, no para ser salvos, porque ya Cristo nos salvó, sino de entregarnos enteramente al servicio. Y cuando Dios nos vea en el servicio, ahí va a ver el brillo de un siervo útil, de una sierva útil. Onésimo aprovechó su oportunidad. Y ahora, ¿qué haremos nosotros? Porque Dios todavía está buscando hombres y mujeres que estén decididos a dejarlo trabajar para empezar a brillar para nuestro Salvador. Vamos a hablar con el Señor en esta noche. Agradecerle a Dios por su palabra. Y porque aquí en esta historia vemos una vez más que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que Dios anda en la búsqueda de pecadores para que vengan al arrepentimiento y comiencen una vida nueva, una vida abundante, una vida eterna. Esta historia tiene mucho que ver con nosotros porque nos recuerda que Dios nos anda buscando para que aprovechemos la oportunidad de brillar delante de Él como siervos útiles. Padre, bendice tu palabra, Dios, que ella pueda obrar en nuestras vidas. Y obra, Padre, en nuestro corazón, para que podamos inclinarnos definitivamente a ti, para servirte, para honrarte, para darte la gloria. Usa tu palabra, Padre, en esta noche, y que hoy pueda ser un tiempo de decisiones, y que pronto se nos pueda ver brillar como una joya valiosa, como lo fue Onésimo. Bendice tu palabra, Dios, y bendice cada vida aquí. Esto lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén.